Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Llevan ustedes unos días dedicados a insultarse el Gobierno de la Comunidad con el Gobierno de la Nación, dando un espectáculo lamentable y soez. Un espectáculo lamentable que además aleja a los españoles de la política y lo que provoca es descrédito. Y ese descrédito lo que facilita al final es el asalto de Sánchez a las instituciones y que no nos escandalicemos por nada y que ya nadie se fije en absolutamente nada. Ustedes llevan aquí gobernando casi 29 años y al principio hacían políticas de contención de gasto, de contención de deuda, reducción de impuestos. Usted, señora Ayuso, lo único que tenía que hacer era mantener esa línea, seguir con esa línea. No esperábamos más, pero no. Usted ha decidido cambiar de estrategia. Cambiar de estrategia, además, expulsando a todos los miembros del Gobierno que tenía que defendían políticas liberales. Y se ha lanzado usted a las políticas socialistas de aumento de gasto público, aumentando el gasto público en un 20%, 4.000 millones más. 4.000 millones más, que se dice pronto, acercándonos a los 30.000 millones de presupuesto de la Comunidad de Madrid, de gasto, que esto es brutal. Esto es brutal. Nosotros lo que creemos es que los pilares de la buena gestión económica son la seguridad jurídica, el santo temor al déficit, la contención del gasto público, la contención de la deuda y la reducción de impuestos. ¿Para qué? Para generar riqueza, para no expulsar a la inversión privada, para no provocar un aumento de gasto público brutal que lo único que nos lleva es al desastre. Ustedes no cumplen con nada de esto. Recientemente en Madrid han aprobado una ley de la noche a la mañana, han suspendido más bien las licencias y han dejado a todos los inversores con cambios de uso de la normativa zonal 1 atónitos. Los han dejado de la noche a la mañana colgados. No dan crédito a que en Madrid ustedes de un día para otro cambien la ley y provoquen esta inseguridad jurídica. No solo eso, usted aumenta un 20% el gasto público pensando quizás que regando a los sindicatos con 32 millones le van a perdonar la vida y no, los tiene en las calles gritando, subvencionando a colectivos varios y dedicando a propaganda suya, casi 60 millones de euros a los medios de comunicación. ¿En esto dedica usted el dinero de los madrileños? ¿Tiene en su mano un papel para reducir las cargas públicas y cargos públicos, entre los que me encuentro, de estos 135 diputados, a la mitad? ¿Tiene usted el papel? Hágalo. Y para reducir también cargos públicos, porque su Gobierno tiene 127 entre consejeros, viceconsejeros, directores, pero también 35 especialistas, sumando hasta casi 140 cargos y cargas públicas, más que los que tenía González, Aguirre, Cifuentes, etcétera. Un gasto descomunal. Y no solo eso, la deuda de Madrid, la deuda de la Comunidad de Madrid se va a 38.836.000, de los cuales usted ha aumentado en un trimestre de 1.713 las empresas públicas la deuda. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Muy buenos días a todos. Mire, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en primer lugar, es el más austero, es el más pequeño que se ha tenido nunca en número de responsables políticos y es lógico que, teniendo más presupuesto, también destinemos más recursos a hospitales, a colegios, al nuevo centro de ELA, por ejemplo, en el Hospital Isabel Zendal, a la contratación de más profesores, en una región que además ha crecido en el último año en 80.000 habitantes. Pero es que además, siempre que tenemos la posibilidad, bajamos impuestos, lo seguimos haciendo de manera ininterrumpida. Desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid, cada madrileño se ha ahorrado 8.000 euros en lo mismo. Además, este año deflactamos el IRPF por segundo año consecutivo para que se pueda paliar los devastadores efectos de la inflación. Estamos a la cabeza en España en libertad económica, es la región donde menos ha aumentado la inflación, con la deuda más baja dentro de las comunidades de régimen común, de lejos es la sociedad más libre y eso es respecto a su administración también. La prosperidad de los madrileños, con lo que se tiene que ver es con sus condiciones laborales. Es la región con los salarios más altos de toda España, es donde más empresas y empleos se crean, con unos servicios públicos de la máxima calidad y además muy asequibles, y tenemos unas cifras récord en muchísimos campos. Por ejemplo, en el turismo hemos superado los 14,5 millones y estamos volcados en las inversiones, mientras las mismas se están hundiendo en España al 50%. Nos están dejando sin inversiones por parte del Gobierno. Mientras tanto, remamos a favor de esas políticas liberales de contención del gasto que le estoy comentando. Utiliza siempre usted sus intervenciones para atacarnos y, bueno, entra en la lógica de la oposición, no tengo nada más que decir, esto lo respeto, pero desde luego utilizando siempre competencias que no son propias o sobre cifras que no son reales. Cuando no utiliza la seguridad, no competencia de la Comunidad de Madrid, utiliza la inmigración, que no es competencia de la Comunidad de Madrid, o miente acerca del dinero que, según usted, reciben los medios de comunicación o los sindicatos por parte de la Comunidad de Madrid. No dice una verdad, ni queriéndolo. Yo lo lamento, respeto su intervención, pero desde luego, como comprenderá, no estoy en nada de acuerdo y no hay más que hablar con empresas, no hay más que ver la vitalidad de las calles de Madrid, no hay más que ver cómo está la situación para darse cuenta de que mientras en el resto de España las cosas empiezan a ir francamente mal, la región madrileña tiene una dirección distinta, un sentido diferente y somos el motor económico de España por algo. Muchas gracias.